Muchísimas gracias, amigos televidentes, por mantener la sintonía con Matinal. Y ahora reanudamos con mucho cariño y además con mucha ansiedad que tenía muchísima gente, porque aunque el doctor Rafael Gotró, esta eminencia, médico dominicano reconocido, bueno, pues estaba a veces en distintos programas nuestros. Esta cita con el doctor Gotró, la gente la espera y quisiera más o menos saber muchísimas cosas. Y sobre todo que quienes empezamos a hablar del coronavirus en el país, ¿fue usted, doctor? ¿Usted recuerda ese programa que hicimos en marzo? Sí, en marzo, cuando todavía no se había producido el primer caso en el país. Y advertimos que ya era muy pronto. Claro, que venía, que se iba a producir. Exactamente. Pero nos gustaría saber, ¿estamos preparados los dominicanos para reinsertarnos de nuevo a la cotidianidad? Ahora le llaman covidianidad. Muchas gracias, mi querido hermano, destacadísimo periodista dominicano. Un honor para mí participar siempre con don Alberto Caminero. Y como siempre que tenemos la oportunidad de contactar a millones de televidentes que tiene el grupo Telemicro, sobre todo este programa matinal, en todos los aspectos de lo que significa la vida mundial y la vida nacional, pues elevamos una plegaria ahora más que nunca a nuestro Señor Jesús, para que bendiga a todos y cada uno de los hogares que están con nosotros a partir de este momento y solidarizarnos a nombre del canal y de todo el personal, desgraciadamente, con las personas que han fallecido por el COVID-19. Y pedirle a Dios que nos ilumine para tomar las decisiones correctas, porque ahora las decisiones son divididas. Una parte es el gobierno, con las medidas que tiene que tomar para prevenir, y otra parte es la población, que está un poco apática en el sentido de la protección. No es menos cierto, Alberto, que hay una gran conglomerado de los dominicanos que dependen del día a día. O sea, confinar a una persona que depende de su trabajo para llevarle comida a sus hijos, por un lado, y por el otro lado, no trabajar, eso es un verdadero episodio que hay que entenderlo. Ahora, esa pregunta que tú haces, estamos dividiendo esta etapa en cuatro fases. A mí me preocupa enormemente la posición que están tomando. O sea, deberíamos nunca llegar a la politización de un proceso médico en el cual está de juego la vida humana. El asunto de las declaraciones que dio anoche el asesor médico del Poder Ejecutivo, esta vez tengo que reconocer, sin tocar el tema político, porque esa no es la misión nuestra acá, sino orientar desde el punto de vista de salud. El presidente de la República designó una comisión de alto nivel compuesto por 3 personas, que yo quiero que el pueblo dominicano conozca quiénes son para que sepan la calidad de las personas que están orientando al Estado dominicano en esta pandemia en el cual el responsable de la salud pública es el gobierno de la República Dominicana. Ahí tenemos al doctor Alejandro Báez, es el jefe de medicina crítica, de cuidados intensivos y de epidemiología de uno de los principales hospitales de Atlanta, el hospital más importante. Fue miembro importante de lo que es la unidad crítica de CEDIMAT. Está el doctor José Rafael Yunén, que es uno de los fundadores del grupo donde yo trabajo en la avenida Abraham Lincoln. José Rafael Yunén es un muchacho muy joven, pero tiene el board del Presbyterian y del estado de Nueva York y de Montefiore, uno de los hospitales de más prestigio del mundo, es el otro asesor. Y el otro, tercer asesor del presidente, es el doctor Jorge Marte Báez, una persona altamente calificada, es actualmente el director del Departamento de Medicina, en sentido general es el director de CEDIMAT. Y estas 3 personas son las que, conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública, orientan al Estado Dominicano para cumplir la primera parte, que es qué debe hacer el Estado para proteger a la población. Entonces, tu pregunta es muy importante porque estamos llevando bien a cabo lo que significa esta primera etapa de las 4.
que vamos a tener que utilizar hasta llegar al 1 o al 5 de julio, previo a las elecciones generales, yo te diría que desgraciadamente en esta primera semana de la etapa 1 ha habido más de 1.500 afectados, o sea, positivos. Hemos tenido un ligero incremento en las muertes, pero una de las cosas más importantes que tenemos es que ya la primera parte de la etapa no depende de las recomendaciones que está dando el Ministerio de Salud Pública y estos miembros de la Comisión de Alto Nivel desde el punto de vista sanitario. Ahora le corresponde a la población saber que yo tengo que tener la responsabilidad, en el caso mío, en el caso tuyo, con tu familia, con mi familia, de para yo poder cuidar la contaminación hacia los demás, yo tengo que aprender a cuidarme yo. Entonces hay un poco de falta de información dentro de los peligros que conlleva este virus, que es un virus que es el 7º coronavirus que se detecta, que es un virus que mutó de un murciélago, se cree, es la teoría más factible, un virus que mutó de un murciélago al humano en Wuhan. Los chinos en esa pequeña provincia pero tiene la misma cantidad de habitantes que la República Dominicana, 10 millones de personas. Pues ahí, con esa mutación, en esa parte de China, ellos utilizan muchas comidas exóticas y en el mercado ahí comen ciempiés, murciélagos, una serie de animales exóticos, y en ese mercado se cree que fue donde se originó ese virus. Tiene la particularidad que es un virus pesado. Entonces, no estamos llevando a cabo las medidas de prevención de parte de la población, en el sentido de que, como es un virus pesado, yo ahora mismo hablando estoy lanzando una enorme cantidad de partículas, pero que si yo estuviese contaminado, esas partículas no corren más de 1 metro y caen porque es un virus pesado. Cerca de su pie. Exactamente, es un virus pesado, no es como el virus del H1N1 que puede contaminar a más distancia. Entonces, el confinamiento que estamos teniendo, tú viste la barbaridad del metro, donde se juntaron más de 100 personas en un metro en un vagón que cabían 60 personas, una barbaridad. Vi anoche en el noticiario de Telemicro, en el kilómetro 9, donde una fila de personas en un vehículo muy pequeñito, de esos que son de 3 personas, meter 5 personas. Entonces, que de hecho no está prohibido que circulen. Correctamente. Porque no se ha aperturado. Pero ahí yo vi entrar en el noticiero de anoche de ustedes 5 personas en un pequeño vehículo. Entonces, este confinamiento es peligroso porque el que estemos ya entrando en la habilitación de la economía y la rehabilitación de la economía lentamente no se está llevando a cabo. Entonces, ¿qué está sucediendo? Mucha gente está pensando, bueno, ya comenzaron a abrir, ya todo terminó. Y yo te diría, Alberto, todo comenzó, todo acaba de comenzar. Sí. Chile, que es un país mucho más desarrollado de todos los puntos de vista que nosotros los dominicanos, que somos un país tercermundista desde el punto de vista educacional, abrió la primera parte y en el momento que iba a abrir la segunda parte, que es la que nosotros abriríamos dentro de una semana precisamente a partir de hoy, pues lamentablemente los casos se dispararon las muertes y Chile tuvo que cerrar, volver a cero y poner un toque de queda 24 horas, porque lo mismo que en Guayaquil, lo mismo que ha sucedido en Brasil, donde el mismo presidente de Brasil se ha exhibido públicamente sin mascarilla y sin ningún tipo de protección. Una doctora en Guayaquil dijo que eso de tapabocas o de bozal o de mascarilla, eso era una utopía, y falleció del virus. Entonces tenemos un virus importante que es una pandemia. Entonces, ¿estamos nosotros preparados para entrar en una segunda etapa? ¿Estamos llevando a cabo esta primera etapa correctamente? Yo te diría que no. Lamentablemente, nosotros estamos jugando con un virus que puede ser letal, que puede ser leve, moderado, agudo y severo, que el 80% de la población que desarrolle el virus, sobre todo los niños y las personas que no están inmunocomprometidas, el organismo humano tiene un factor de protección que se llama el mecanismo inmunológico. Tu mecanismo inmunológico es diferente al de tus hijos, es diferente al de tu esposa, es diferente al de tus compañeros de trabajo acá en Telemicro. ¿Por qué? Porque el mecanismo inmunológico es como si fuera el ejército del organismo, que cuando entra una bacteria, un virus o cualquier tipo de injuria al cuerpo, ataca e impide el desarrollo de ese virus, en el caso de una bacteria, en el caso de un virus o en el caso de un parásito. El coronavirus es un virus
cuya única finalidad no tiene vida, es un virus que es una proteína plasmática, que si, como tú dices, yo lo estoy expulsando, cae ahí y al cabo de 2 horas desaparece. Necesita una célula, entonces ahí es donde viene la falta de educación que estamos teniendo. Si yo no uso bozal, estoy incubando el virus. ¿Dónde incubo el virus? En la garganta. No da síntomas en los primeros 8 hasta 21 días es el periodo de incubación. Pero a todo el que está alrededor mío estoy contaminando a 3.5 personas por cada persona que tiene el virus. Entonces, el mecanismo inmunológico se encarga de que ese virus que está en la garganta y posteriormente, al cabo de 3 o 4 semanas, entra generalmente a la base inferior del pulmón, o sea, las vías respiratorias inferiores, pues coloniza una célula, que es el bronquiolo, que es el alvéolo pulmonar. Nosotros, el pulmón es el encargado a través de los alvéolos y de toda la función pulmonar de cuando inspiramos, tomamos oxígeno. Y cuando expiramos anhídrido carbónico, que es letal, o sea, no es compatible para la vida de una persona. Entonces ahí te voy a dar un ticket de muchas personas que hemos visto en la forma siguiente, pero quiero explicar cómo el virus ataca. Entonces ese virus, en la inspiración, toma una célula del alvéolo, y ese es el momento donde ese virus toma vida, donde replica en una sola célula microscópica, o sea, en una parte del alvéolo pulmonar, de la base del pulmón, duplica copias de 10.000 a 100.000 en una sola célula. De 10.000 a 100.000. En cada vez que el virus entró a una célula. Entonces, si tu mecanismo inmunológico, tú eres un atleta o llevas una vida sana, no fumas, no bebes, no eres hipertenso, es casi seguro que tu mecanismo inmunológico va a rechazar ese virus y lo va a eliminar. Ese es el 80% de la población a nivel mundial. Un 15% de la población en el cual el mecanismo inmunológico está debilitado. Cuando un mecanismo inmunológico está debilitado, en contrario con que la persona que lleva una vida sana, atlética, bien alimentado, no fuma, una persona de más de 60 años, una persona hipertensa, una persona diabética, una persona inmunocomprometida, significa que tenga HIV o que tenga una enfermedad coadyuvante en quimio o radioterapia, el mecanismo inmunológico de esas personas está muy descendido y el virus come con su ficha, como se dice en dominó. O sea, por eso es que el presidente Danilo Medina, en su alocución de la semana pasada, del domingo de arriba, cuando anunció la reapertura, decía que las personas quedaban en cuarentenas, aquellas que tenían 60 años y que tenían problemas de hipertensión, diabetes o otra condición. O sea, las demás podían salir, pero el que tenga 60 años en adelante quedaba en cuarentena. Ese es el grave problema que nosotros estamos enfrentando. Gracias a Dios, a pesar de lo que te estoy diciendo, de la falta de conocimiento de muchas personas que no tienen concepto. Yo he visto gente que usa la mascarilla y se la pone solamente tapándose la boca, pero eso o se la ponen aquí abajo. O se la ponen aquí abajo como si fueran vaqueros. Sí. Yo he visto gente con un pañuelo amarrado. Eso se transmite ojo, nariz y boca. Entonces, esa protección y la protección del lente, sobre todo las personas que pueden estar en contacto, es fundamental. Es muy importante lo que te decía de que he visto personas haciendo ejercicio. El domingo salí a ver un paciente y pasé por la avenida George Washington y vi mucha gente montando bicicleta en forma atlética con un bozal puesto, o sea, con una mascarilla. ¿Qué concepto tiene esto? Que cuando tú estás acelerando tu proceso de inhalación de oxígeno, cuando tú exhalas el anhídrido carbónico, se queda sobre todo en estas mascarillas que son las N95, que prácticamente impiden que estas son las más costosas, pero también son las más seguras, las que debemos usar los médicos. Entonces, tiene la particularidad de que tú estás inspirando oxígeno, pero ese anhídrido carbónico que tú estás exhalando cuando tú expiras no tiene expansión y lo vuelves a inhalar. Y por eso muchas personas que están haciendo ese tipo de ejercicio con mascarilla pueden tener mareos, pueden intoxicarse, incluso pueden tener un mareo y caer, ¿cierto? Atención, atención. Esto es importantísimo lo que usted acaba de decir. Las personas están saliendo a las calles a hacer ejercicio, que eso es bueno, hacer ejercicio. Sí. Ahora bien, ¿qué ocurre? Está diciendo el doctor Rafael Gotró que
estas personas que están montando bicicleta, que tienen las mascarillas, que se están protegiendo, que tienen las mascarillas, o los que están corriendo en el mirador, o que están corriendo en otros lugares, con esa mascarilla, eso puede tener problemas. Escuchen por qué. Repita, doctor, ¿por qué hay que tener cuidado de hacer ejercicio con las mascarillas puestas? La función fisiológica del pulmón es que al respirar la inspiración, estamos tomando el oxígeno del aire, estamos alimentando el alveolo pulmonar, los bronquios, y esa purificación del aire es lo que lleva la sangre a los órganos vitales como corazón, como cerebro, como hígado, como riñones, que es un órgano desintoxicante, todo lo que significa la oxigenación fundamental para la vida. Cuando exhalamos ese aire, estamos expulsando anhídrido carbónico, que es tóxico. Entonces, si usted tapa con una mascarilla nariz y la boca y hace aunque usted sea un atleta, cualquier tipo de ejercicio, en cualquier tipo de ejercicio, la frecuencia cardíaca va a aumentar. ¿Por qué? Porque el corazón va a necesitar más oxígeno, porque no es lo mismo tú estar sentado aquí que comenzar a darle la vuelta al Parque Independencia aquí enfrente y correr. Al haber una mayor taquicardia, un aumento de la frecuencia cardíaca y del pulso, pues las funciones vitales del organismo ameritan una mayor cantidad de oxígeno. Por eso la persona que hace un ejercicio, no importa el estatus de si es atleta o no es atleta, pues siente una sofocación mientras lo está realizando. El que está corriendo el que está entrenado pues lo hace, pero estar inhalando ese oxígeno con la boca tapada, ese oxígeno que ese corazón está exigiendo mayor cantidad de oxígeno, le estamos expulsando anhídrido carbónico y no le estamos dando tiempo a que el cuerpo se vuelva a rehabilitar y estamos recontaminándonos con el mismo aire que entonces lo ideal sería que esa persona, si está en una bicicleta montando, no tiene contacto con nadie, se quite la mascarilla, y solo si va a tener alguna interacción con una persona o con cualquier otro ciclista, entonces que se ponga de nuevo y así evita el contagio. Pero si haciendo ejercicio, quitarse la mascarilla para evitar eso. Sobre todo que no va a tener 6 pies el que está en una bicicleta o está corriendo. Usted sabe que todavía hay mucha gente, porque así alguien pudiera haber hablado sobre eso y piensa y cree que el coronavirus está en el aire y que en el camino se va a encontrar con ese coronavirus que está en el aire, y eso no es así. Usted acaba de decir que eso es una molécula fuerte. No tiene vida. Que necesita una célula humana para poder colonizar, y en cada célula puede hacer 10.000 a 100.000 copias dependiendo de tu mecanismo inmunológico. Hay una parte importante que es, como buena noticia, nosotros hemos logrado reducir nuestra mortalidad de 5.1. Estamos entre los países de América Latina ya estables. Qué bueno. ¿Cuál es el riesgo que nosotros corremos en esta etapa que nos encontramos? El riesgo que tuvo Chile, el riesgo que tuvo los Estados Unidos, la ciudad de Nueva York, el riesgo que tuvo Francia, el riesgo que tuvo España e Italia, donde la cantidad de muertos son enormes. Ya Brasil está en la segunda cantidad de muertes a nivel mundial. Y el problema fundamental de la acumulación de casos en esta primera etapa, donde fue tu primera pregunta central, ¿estamos preparados? Tenemos que todavía pensar que hay mucha gente que cree que ya esto se acabó. Sí. Y esto comenzó, ahora es que está comenzando, porque ahora la gente tiene un mayor contacto y no estamos teniendo la precaución de saber que esta puede ser una enfermedad mortal. Así como yo te digo que hay personas inmunocomprometidas que han entrado en etapas críticas o en etapas agudas, no es menos cierto que han muerto personas de 40 años, que han muerto niñas, que se sabe que la embarazada tiene un factor de riesgo más alto que una persona normal. Entonces, ¿cuál ha sido la gran ventaja que ha tenido el sistema sanitario dominicano? Que a pesar de que no hemos tenido una curva plana, sino ha sido muy inestable, pero nunca la única ciudad de la República Dominicana que estuvo al borde del colapso o que colapsó fue San Francisco de Macorís al principio de la pandemia. Hubo que cercar San Francisco de Macorís y
Fuera de ahí, ya San Francisco de Macorís, aunque están volviendo otra vez a mezclarse y puede haber un repunte, que es el llamado del día de hoy de precaución y de conciencia para el pueblo dominicano, de que usted tiene, para poder cuidar a su familia, usted tiene que aprender a cuidarse usted mismo primero. Usted sabe que en principio, cuando se habló del coronavirus y que hubo el primer afectado el 1 de marzo, Sí, italiano. Un italiano, y que comenzó la Organización Mundial de la Salud y decir, esto es una pandemia. La gente sintió temor, tuvo miedo, incluso no quería ni siquiera, no sabía lo que le iba a deparar el futuro porque era inminente. Así ocurrieron en los medios. Hubo que los periodistas jóvenes, uno motivarlo para que salga a las calles. Parece que la población dominicana ha perdido ese temor al coronavirus. Lamentablemente sí, Alberto, pero hay una gran falta de conocimiento y hay dos etapas importantes. La primera de ellas es que hay personas que si no salen a trabajar no pueden comer. Esa es una. Sí. Pero por otro lado, tenemos que hay algo que no se puede reemplazar. El que tú no comas o no produzcas, ahí puede haber ayuda, alguien te puede meter la mano. Pero si perdiste la salud y entraste en etapa crítica, lamentablemente la vida no tiene reemplazo. Entonces, ahí es donde viene el mensaje que tú y yo queremos llevar al público, al conglomerado, sobre todo a la gente en todas partes del mundo que ve este canal prestigioso y de la orientación que queremos llevar. Una de las buenas noticias es que a pesar de esa crisis de San Francisco de Macorís, el número de pacientes que ha entrado en etapa crítica en República Dominicana ha ido escalonadamente y en ningún momento el sistema sanitario de los pocos países de Latinoamérica, el único país que pudiéramos decir con orgullo que no ha estado ni siquiera al borde de un colapso sanitario. ¿Qué es un colapso sanitario? Que entren en etapa aguda o crítica una enorme cantidad de personas en todo el país que impidan que los servicios sanitarios puedan atenderse simultáneamente. Eso sucedió en Nueva York, sucedió en España, sucedió en Italia y también en Inglaterra, donde hasta el primer ministro fue. Y cuando ocurre eso, que colapsa el sistema sanitario, entonces hay que quitar ventiladores a personas mayores de 70, 65, 80 años para que pudieran usarlo personas de 50 años hacia abajo. Entonces estamos condenando a la muerte personas que sí pudieran estar y sanarse si no colapsa el sistema sanitario. Le diste, o como decimos en el Evangelio, metiste el dedo en la llaga. Esa es una de las grandes verdades y realidades. En España se llegó a escoger a quién se le pone el ventilador. Y en Italia. Y en Italia y en la ciudad de Nueva York. No había ventiladores en la ciudad más grande del mundo y representante de lo que es el poder de la máxima potencia del mundo. Colapsó el sistema en la ciudad de Nueva York. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? De que tenemos ya más de 1.600, 1.300 casos en menos de una semana, que han aumentado ligeramente las muertes, pero la recomendación y la preocupación más grande, como médico, como pasado ministro de Salud, que sé lo que es la salud pública en la República Dominicana, es el aspecto de que tenemos que llevar la conciencia a la gente de que una cosa es la salud, una cosa es la política. Estamos teniendo la contrariedad de que conjuntamente con esta pandemia, ya el domingo antes pasado debió haber habido un nuevo presidente, si había una primera vuelta sí. Pero estamos en contra del tiempo y entonces yo no creo que la parte política pueda entrar. Ya el comité médico de más alto nivel designado por el Poder Ejecutivo recomendó que se aumente el estado de emergencia. Como médico, como profesional de ejercicio de 45 años, creo que lo más prudente desde el punto de vista sanitario, pensando en la salud de mi país, es que mantengamos las medidas, que nos olvidemos un poco de la política y de lo que eso representa, porque si va esto al Congreso el miércoles, el presidente le quedan 5 días y le quitan el estado de emergencia, estamos atentando contra la salud del pueblo dominicano y yo no quiero que esto se politice.
Desde el punto de vista, fíjate que esto no es una declaración ni que da esto es sanitario. ni Montalvo, ni que es el ministro Sí. de la presidencia, que es el vocero del presidente de la República, ni un discurso del presidente. Es el comité de estas tres personas que yo te dije quiénes son y el nivel académico que tienen en infectología, en medicina crítica y en epidemiología, que han... bueno, lo más pesado de todo todavía es que la representante en la República Dominicana de la OPS, no recuerdo el apellido, Alma, creo que es chilena, recomendó mantener las medidas. Entonces yo creo... ¿Cuántos días que piensa usted que debe ser? ¿15 días más? Mínimo 15 días para poder entrar en una segunda etapa, y hay un detalle importante que se dio anoche en las declaraciones del comité médico adscrito al Poder Ejecutivo, que es la de cuando comiencen a trabajar las grandes empresas, masificar, esto es importantísimo, cuando nosotros comenzamos a tener estadísticas más confiables, no haciendo 400 pruebas diarias, 300 pruebas, ya se están haciendo más de 2.000 pruebas diarias, pero la masificación, que es lo que se recomienda cuando abran las grandes industrias, es que en cada centro de trabajo haya un departamento médico joven, con una enfermera graduada, que pueda realizar rápidamente al personal que entra a trabajar, por lo menos cada vez que entra un grupo, las pruebas rápidas para tener una idea de cuál va a ser la masificación cuando entremos en contacto ya de trabajadores con Pero trabajadores. tenemos una amenaza más cercana de contagio, y es que el domingo es el Día de las Madres. Correcto. Y se han abierto plazas. Y ya se han abierto las plazas y no está prohibido que usted pueda salir desde aquí hacia el interior del país y a visitar a su familia, a su mamá, entregar eso. Entonces usted pudiera ser una persona que contagia a su propia madre cuando usted del Distrito Nacional, que es el 54% de los contagios de todo lo que se han dado, que usted salga al interior. El consejo a esa persona. Lamentablemente es una medida económica el Día de las Madres. Para mí, mi madre, no sé si la tuya, tú la tienes. Sí, está viva, doña Chaga. La mía está en el cielo. Doña Chaga, un aprecio, un beso. Y desde aquí yo me uno a ti con tu madre. La mía está en el cielo, y para un hijo que ha recibido cariño, afecto y educación doméstica, como el caso tuyo y el caso nuestro, y la mayoría de los dominicanos, es que todos los días son días de las madres. Esa apertura de plaza es una comercialización que va a poner en riesgo y en peligro donde van a convivir personas muy cercanamente. El mensaje más importante es que tenemos que mantener el distanciamiento. Hasta el día de hoy no existe un tratamiento gold estándar de que se utiliza para el coronavirus. Hay una gran controversia con el uso de la hidroxicloroquina, pero uno de los miembros de la comisión dijo que en República Dominicana, en pacientes que entran en la fase preventiva, es decir, que hacen un resfriado común y una gripe moderada, con fiebre alta, dolores, y no tienen complicaciones respiratorias, la hidroxicloroquina, que es un medicamento no para el coronavirus, un medicamento para la malaria, tiene más de 100 años, y para el lupus y para la artritis reumatoidea, aunque tiene muchos efectos adversos, la experiencia dominicana ha dado resultados positivos. Sin embargo, la revista Science llamó la atención de que ese medicamento no era tan efectivo como se pensaba, y la Organización Mundial de la Salud mandó a detener esa terapia que, según la comisión, según declaraciones del propio doctor Yunen anoche, recomienda que en la etapa moderada se utilice, porque siempre debe estar en contacto con el médico. Lo que mucha gente se la toma es preventivamente, y este medicamento sí tiene efectos adversos que pueden incluso afectar la retina, pero a grandes dosis. Entonces, no hay un tratamiento a nivel mundial, ni un consenso, ni se prevé una vacuna en los próximos 8, 10, 12 o 18 meses, aunque están trabajando enormemente en esto. Entonces, eso significa que tenemos que tener la precaución de que la medida más importante, lavarnos las manos cada vez que toquemos un objeto, tener mucha precaución cuando le ponemos la mano. El celular es una gran vía de contagio, porque con el celular usted le pone la mano. Siempre está en la mano. Usar guantes indebidamente también es contrarrestar, porque mucha gente cree que
usar Que guantes de está una protección. ya está, ya Tú está le pones la protegido. mano a la cosa y el guante está contaminado y yo me llevo la mano a los espejuelos y me estoy autocontaminando. Es preferible tener presente, no llevarse la mano a la cara y tener la potestad de tener un distanciamiento social, que no lo estamos teniendo, desgraciadamente, a nivel popular, y tener la precaución de la higiene personal y el cuidado sobre todo con los niños. Los niños no deben visitar las personas de más de 60 años porque el niño incuba el virus en la garganta. El virus en la garganta no hace nada, en la faringe. Por eso hay dos tipos de pruebas, la que llamamos la prueba rápida de los anticuerpos, Sí, que es un de pinchacito como si sangre. fuera la glicemia, y esto nos va a dar el IgG y IgM de saber. El IgG del PCR implica que tú tuviste contacto con el virus, puedes haberlo pasado desapercibido, pero lo puedes estar incubando. Por eso tiene una credibilidad de un 80%. Y el IgM positivo implica que ya está el virus activo en tu cuerpo, que no está en etapa de evolución. Sí. La prueba del PCR, que es transnasal, orofaringe, esa tiene una credibilidad de un 97%. Las pruebas rápidas, que es lo que recomienda la comisión cuando se diversifiquen las grandes industrias, es que haya un personal adecuado para hacer peritajes a nivel nacional de los empleados que están entrando cada vez más al trabajo y poder detectar los posibles casos. Doctor, usted sabe que cuando nosotros empezamos a hablar, como que nos entusiasmamos mucho. No, porque estamos llevando conciencia. Y estamos llevando conciencia, Claro que sí. Pero no podemos irnos sin hablar de un tema grave también que llegó junto con el coronavirus, y son las muertes, cientos y picos, por el asunto del clerén, o sea, de tomar bebidas alcohólicas no legales. Eso es precisamente un tema altamente preocupante. Hasta el 30 de abril había reportado 130 muertes. ¿Y por qué se muere una gente que toma? Te voy a explicar. Primeramente, el clerén, que es una bebida haitiana, en primer lugar está prohibida, no está patentizada para el comercio. No tiene ni registro sanitario ni registro de rentas internas. Entonces el clerén o ese tipo de bebida que se dice que es clerén, que fue hecho en República Dominicana en forma casera, es a base de hierbas, de raíces y de metanol. El metanol es una sustancia altamente tóxica, un alcohol altamente tóxico que se usa, oye bien, para líquido de freno, para el thinner de la pintura cada vez que la gente va. Entonces esto lo depuran, aparece como si fuera berrón y tiene la particularidad que cuando la diferencia entre el metanol y el etanol es que el etanol es el que se comercializa dentro de los alcoholes que podemos ingerir. El whisky, la vodka, etcétera. Dependiendo de la cantidad de alcohol que tenga y de la cantidad que tú ingieras, te va a hacer más daño. Pero el organismo, como lo hemos explicado muchas veces, sé que tenemos el tiempo en contra, es bueno que la gente entienda, cuando tú ingieres alcohol patentizado, el hígado tiene una protección para el organismo. Tú tomas un trago de whisky, ese trago de whisky llega al estómago, el 20% se absorbe a través del estómago hacia la sangre y el 80% llega al intestino delgado y pasa al torrente sanguíneo. Entonces va al hígado, que es que lo sintetiza y nos hace que no sea tóxico. El etanol, que tiene las bebidas normales, y el hígado tiene una enzima que se llama alcohol deshidrogenasa, que se encarga de cuando ingerimos alcohol, las cantidades moderadas, pues tomar ese alcohol, sintetizarlo, convertirlo en sustancia no nociva y eliminarlo por el sudor y por la orina en condiciones normales. Cuando una persona ingiere más alcohol de la cuenta, en la hipófisis existe una hormona que se llama vasopresina que se encarga de distribuir los líquidos en el organismo, en el cerebro, distribuye todos los líquidos y ayuda al riñón a eliminar toxinas. Cuando ingerimos más alcohol de la cuenta, esa vasopresina se confunde, bota toda esa cantidad de agua que necesita el cuerpo en la orina y las meninges se le chupa o se le absorbe el líquido que tienen las meninges y entonces de ahí es que viene el término de resaca o dolor de cabeza. Sí. En el caso del metanol es altamente tóxico, es una bebida prohibida, el metanol no es apto para el consumo humano y ese mecanismo fisiológico normal que yo te dije de las bebidas alcohólicas patentizadas, esto va directamente al estómago y al hígado. De 20 cc a 135 cc, que es mucho menos de una botellita, y hay quienes se han tomado 2 botellitas, produce
inmediatamente un fallo renal y un fallo hepático agudo, mareos, calambres abdominales. Los casos que han sobrevivido afecta la corteza cerebral y produce ceguera permanente. La gran cantidad de personas entra en lo que llamamos una encefalopatía hepática aguda por un daño hepático severo, porque el hígado no está preparado para esa injuria, y ese metanol va a producir un paro cardiorrespiratorio y va a llevar al paciente a un coma, letargo y muerte. Bueno, lo que está diciendo el doctor Rafael Gautreaux es que usted se está suicidando. Es un suicidio. Cuando usted ingiere Cleren y de esas bebidas que no están patentizadas. Otra cosa que ha dicho el doctor Rafael Gautreaux que yo quiero repetir porque lo veo y creo que nosotros llevamos conciencia a la población, es que se debe mantener el distanciamiento y mantener la mascarilla. Pero las personas que están haciendo ejercicios, que están montando bicicleta y que están en las calles, claro, haciendo ejercicio, caminando, no deben de tener las mascarillas. Solo cuando vaya a interactuar con otra persona, usted debe colocársela porque usted está creando con eso, haciendo ejercicio, con su propia inhalación. Entonces, los tóxicos que tiene su cuerpo, usted vuelve y los recibe. Se está autointoxicando. Autointoxicándose. Bueno, 30 segunditos para decirte sí, que el coronavirus, no nos dio tiempo, ya tendremos más tiempo de hablarlo, tiene manifestaciones gastrointestinales. Se ha comprobado que las personas que tienen enfermedad inflamatoria intestinal, llámese colitis ulcerativa, enfermedad de Crohn, que su mecanismo inmunológico está disminuido porque es una enfermedad autoinmune que no tiene cura hasta este momento a nivel mundial y hay enorme cantidad de casos. Este tipo de personas son más propensos a desarrollar, y ha habido casos de coronavirus a nivel intestinal y con daño hacia la célula hepática, que es algo que en un programa futuro conversaremos. Bueno, muchísimas gracias, doctor Rafael Gautreaux. A ustedes, amigos televidentes, muchísimas gracias por estar en sintonía con el grupo de medios Telemicro Matinal. Tanto el doctor Rafael Gautreaux como Percio Maldonado, Geraldino González, Alberto Caminero, un servidor, estuvieron con ustedes en el día de hoy. Les convocamos para mañana a las 6 en otra nueva jornada de Matinal. Mantenga la sintonía con el grupo Telemicro.